Pensemos por un momento en un ser humano perdido en la alta montaña. Puede sobrevivir semanas sin ingerir absolutamente nada de alimento. Es una barbaridad, sí. O sea, es que para lograrlo, su propio cuerpo tiene que hacer algo que si lo pensamos fríamente suena a película de terror. Empieza a devorarse a sí mismo, literalmente. Tal cual. Pero lo que resulta verdaderamente alucinante de la pila de fuentes que tenemos para esta inmersión profunda es que la técnica que usa el cuerpo para no morir de hambre opera bajo la misma lógica matemática que usan los eruditos para traducir un texto de hace 3000 años. Claro, es que es un cruce de disciplinas que parece imposible a primera vista. Y bueno, la misión de nuestro análisis de hoy es precisamente descubrir cómo los sistemas extremadamente complejos, ya sea un organismo al borde de la inanición o, por otro lado, un idioma antiguo que intenta sobrevivir en la era moderna, logran preservar y reconstruir lo que es absolutamente vital. Eso es. Al final, todo se reduce a la ciencia de rescatar lo esencial cuando el entorno se vuelve completamente hostil. A ver, para poner esto en perspectiva, hay un dato estadístico en los documentos médicos que sinceramente me ha dejado de piedra. Un adulto sano sintetiza diariamente entre 200 y 300 gramos de proteínas para mantener los músculos, los órganos y todo el sistema funcionando. Sí, es una cantidad enorme. El problema es que, a través de la dieta, incluso comiendo muy bien, solo ingresan unos 60 u 80 gramos. Las matemáticas no cuadran por ningún lado. Hay un déficit diario gigantesco. La pregunta es, ¿de dónde sale todo ese material que falta? Pues sale de un proceso de reciclaje interno que es una obra maestra de la evolución. Y para entender cómo funciona, tenemos que mirar el trabajo de Yoshinori Ohsumi. Es el investigador japonés que ganó el Premio Nobel de Medicina en 2016. Sí, el de la autofagia. Exacto. Sus investigaciones, que están publicadas y respaldadas por instituciones como la Universidad de Tokio y el Instituto Karolinska, descifraron los engranajes de este mecanismo celular llamado autofagia. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso porque tiene tela. Autofagia viene del griego y significa literalmente comerse a sí mismo. Y aunque el nombre impone bastante respeto, las fuentes lo describen como un milagro del diseño biológico. ¿Es que lo es? A ver, para visualizarlo, a mí me sirve imaginar que el cuerpo humano no es una máquina estática, sino un inmenso buque de carga navegando en alta mar. De repente una tormenta brutal lo deja aislado y el barco se queda sin combustible. ¿Una situación de crisis total? Claro, entonces la tripulación, en lugar de dejarse llevar por el pánico, toma una decisión drástica. Empiezan a desmantelar los muebles de los camarotes, las sillas de madera, las puertas de las áreas que no son críticas, y echan toda esa madera directamente a la caldera. El objetivo es mantener el motor principal en marcha a toda costa. Me encanta esa analogía. Y lo fascinante aquí es que este proceso biológico no tiene nada de caótico. O sea, no es una autodestrucción donde la célula empieza a quemar componentes al azar. No es entrar en pánico. Para nada. Es un mecanismo de defensa finamente calibrado. Cuando la célula detecta que faltan nutrientes, hace un inventario de emergencia. Busca proteínas que están dañadas, deformadas o que simplemente, ya han cumplido su ciclo útil. Es decir, localiza la basura celular. Lo que ya no sirve. Eso es. Luego forma una especie de saco membranoso de doble capa. Se llama autofagosoma. Este saco envuelve esos desechos y los transporta hacia el centro de reciclaje de la célula, que es un orgánulo conocido como vacuola o lisosoma. A ver, pausa un segundo para no perder a nadie en esta exploración. Cuando decimos orgánulo o lisosoma, estamos hablando básicamente de un compartimento diminuto dentro de la célula que funciona como, no sé, como una planta de tratamiento de residuos, ¿no? Tal cual. Es un compartimento lleno de enzimas altamente corrosivas. Cuando el autofagosoma entrega esa basura celular, las enzimas actúan como trituradoras industriales. Rompen las estructuras complejas de las proteínas viejas y las reducen a sus componentes más básicos. ¿Qué son los aminoácidos? Exactamente. Esos aminoácidos libres son esa madera de tu analogía del barco. A partir de ahí, la célula los usa para generar energía de emergencia o, lo que es más importante, para fabricar proteínas nuevas que sí son críticas para sobrevivir. O sea que no solo es un salvavidas para no morir de hambre, es que es un sistema de limpieza profunda. Rejuvenece la célula al quitar de en medio las piezas defectuosas. Y ese es precisamente el motivo por el que hoy en día la autofagia es el centro de atención de la medicina mundial. Pero llegar a entender este mecanismo fue una odisea impresionante. Me imagino.
Durante décadas, la comunidad científica estuvo completamente atascada. Desde los años 50 se sabía que existían esos compartimentos, las vacuolas, pero la mayoría de los biólogos las ignoraban. Pensaban que eran simples vertederos pasivos. Un rincón donde la célula amontonaba lo que no servía y punto, vamos. Eso creían. Además, según cuentan los artículos históricos sobre Osumi que tenemos aquí, había un problema tecnológico enorme. Para ver cualquier estructura a ese nivel celular, normalmente se requiere microscopía electrónica avanzadísima. Sí, equipos carísimos. Y Osumi, a finales de los 80, estaba empeñado en estudiar este proceso usando un simple microscopio óptico en su laboratorio de Tokio. Observaba células de levadura, que son organismos unicelulares muy básicos, intentando ver qué pasaba cuando las sometía a inanición. Es que el reto al que se enfrentaba Osumi era monumental, por una cuestión de velocidad. El proceso de reciclaje en la vacuola ocurre tan rápido que es prácticamente invisible. Visto y no visto. Claro. En el instante en que el material entra en el lisosoma o la vacuola, las enzimas lo desintegran. Es, por usar otra imagen, como intentar observar cómo cae un copo de nieve sobre una estufa al rojo vivo. Simplemente desaparece antes de que sea posible analizarlo o fotografiarlo. Y aquí es donde la historia se vuelve un thriller científico. Osumi se da cuenta de que no puede hacer que su microscopio sea más rápido, así que toma una decisión increíble. Decide frenar a la naturaleza. Una genialidad absoluta. Lo que hizo fue manipular genéticamente a las células de levadura. Creó unas cepas mutantes a las que les faltaban específicamente las enzimas de degradación dentro de sus vacuolas. Básicamente, les quitó los dientes a la trituradora de basura. Exacto. Les quitó los dientes. Y entonces puso a esas levaduras mutantes a pasar hambre. Las privó de cualquier nutriente externo. Al hacer eso, el mecanismo de supervivencia saltó de inmediato claro. El barco se quedó sin combustible y la tripulación empezó a meter muebles en la caldera. Pero con un problema crítico para la levadura. Y bueno, una ventaja inmensa para Osumi. Los autofagosomas empezaron a capturar partes del citoplasma, el líquido interno de la célula, y lo enviaron a las vacuolas. Vale. Sin embargo, como no había enzimas para digerir ese material, las vacuolas empezaron a llenarse. Unas partículas esféricas diminutas que hoy llamamos cuerpos autofágicos. Se acumularon rápidamente. ¿Porque no se podían destruir? Exacto. Bajo el microscopio óptico de Osumi, la vacuola de repente se hinchó y se llenó de estas esferas moviéndose frenéticamente. Habían logrado atascar el sistema a propósito. Madre mía, es que consiguió hacer visible lo invisible. Y el nivel de paciencia que requiere esto es de verdad tela. Los registros indican que Osumi y su equipo revisaron aproximadamente 2000 células mutantes. Una barbaridad. Una por una, para identificar qué defectos genéticos específicos provocaban alteraciones en este proceso. Y gracias a ese trabajo tan sumamente laborioso, en 1993 publicaron un artículo histórico en la revista Phibs Letters, donde identificaban 14 de los 18 genes fundamentales que controlan la autofagia. Si conectamos esto con el panorama general, ese experimento aislado, con unas simples levaduras hambrientas, cambió la medicina moderna por completo. Sí, totalmente. A partir de esos 14 genes, se pudo rastrear el mismo mecanismo en células humanas. Hoy sabemos que cuando este sistema de limpieza falla y las proteínas defectuosas se acumulan, aparecen enfermedades neurodegenerativas. ¡Qué fuerte! También se está investigando cómo bloquear este mecanismo en tumores cancerosos, porque resulta que el cáncer también usa la autofagia para sobrevivir a la quimioterapia. O sea, todo esto salió a la luz porque alguien se negó a creer que una vacuola era solo un cubo de basura. Es la definición gráfica de perseverancia. Y fíjate que todo este proceso de descomponer una estructura externa e inservible para rescatar un componente vital me lleva a otra parte de nuestras fuentes, porque aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Si extraemos la filosofía subyacente de la autofagia, es decir, destruir el envoltorio para salvar la esencia, y la aplicamos al mundo de las ideas, damos un salto espectacular hacia la teoría lingüística y la traducción de textos antiguos. Texto original de un documento que tiene miles de años, escrito en griego antiguo, hebreo o arameo. Ese idioma original, con su gramática rígida, sus modismos extintos y, bueno, su sintaxis de otra época, es exactamente igual que la proteína celular que ya no funciona en un entorno nuevo. Claro, ya no sirve en su forma original. Exacto. Si intentamos consumir esa proteína tal cual en pleno siglo XXI, resulta indigesta o incomprensible.
El traductor, entonces, tiene que actuar como el autófagosoma de Osumi. Rompe la estructura. Desmantela la estructura gramatical antigua para extraer el aminoácido puro, que en este caso es el significado, la intención original del autor. Eso es. Y una vez aislado ese aminoácido conceptual, lo utiliza para sintetizar una nueva estructura en español contemporáneo que mantenga el texto vivo y respirando. Para ilustrar este debate monumental, tenemos sobre la mesa catálogos de editoriales como VIH Publishing y numerosos ensayos sobre las teorías de traducción de la Biblia al español. Y se analizan versiones muy específicas, la clásica Reina Valera de 1960, la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional. Cualquiera que preste atención a estos textos notará que existe una tensión constante entre dos filosofías de traducción radicalmente opuestas. Son dos escuelas de pensamiento que abordan el rescate de ese aminoácido, como decíamos, de forma muy, muy distinta. Por un lado está la equivalencia formal. Esto es la traducción literal, palabra por palabra. El objetivo es mantener la gramática, la sintaxis y la forma literaria original hasta donde el idioma de destino lo soporte. Sí, es como una arqueología lingüística. Exacto. La Reina Valera es el ejemplo más representativo de esta escuela. Y en el extremo opuesto tenemos la equivalencia dinámica o funcional. Este es un modelo impulsado a mediados del siglo XX por el lingüista Eugene Nida. Aquí no se traduce palabra por palabra, sino pensamiento por pensamiento. Cambia el enfoque por completo. Totalmente. La prioridad absoluta es que el lector moderno sienta el mismo impacto emocional y entienda el mensaje con la misma naturalidad que el lector original hace 3 milenios. La nueva traducción viviente utiliza este método. Es un choque de prioridades evidente. La equivalencia formal exige que el lector haga el esfuerzo. O sea, uno tiene que viajar mentalmente al mundo antiguo, aprender sus costumbres y descifrar sus expresiones. Conserva la belleza histórica, sí, pero puede ser opaco. Ya. La equivalencia dinámica, en cambio, hace que el texto viaje a través del tiempo hacia el lector. Adapta las referencias para que la fluidez sea inmediata. Pero a ver, me pongo en plan abogado del diablo un momento, porque esto tiene un peligro evidente. Volviendo a la biología, si la célula comete un error al reciclar una proteína, se genera una mutación o una enfermedad grave. Claro. Si un traductor aplica la equivalencia dinámica y decide priorizar lo que él cree que es el pensamiento por encima de la palabra exacta, no se corre un riesgo inmenso de contaminar el texto. Al tomarse la libertad de interpretar la intención original, parece muy fácil introducir sesgos ideológicos, culturales o teológicos. O sea, conviertes un documento histórico en una simple paráfrasis subjetiva. Pues mira, es una buenísima observación. Es el gran talón de Aquiles de la equivalencia dinámica, y los propios ensayos que estamos analizando alertan sobre ello constantemente. Es que es un riesgo enorme. Lo es. Al simplificar o adaptar el texto para que sea fácil de digerir, el traductor puede eliminar inadvertidamente capas de significado. A veces un texto antiguo usa una palabra rara a propósito para conectar con otro documento histórico, o incluye un juego de palabras que tiene un peso simbólico crucial. Y si lo aplanas, lo pierdes. Exacto. Si lo traduces solo por su significado práctico inmediato, borras toda esa riqueza literaria. Por miedo a ese nivel de subjetividad, muchos comités de traducción han apostado por una tercera vía, que denominan equivalencia óptima. Un punto intermedio. Un intento de equilibrar la balanza, claro. Versiones como la nueva versión internacional operan bajo esta premisa. Intentan ser tan literales y formales como sea posible y tan dinámicos y libres como sea estrictamente necesario para que el texto sea comprensible. Y para que esto no suene tan abstracto, los ejemplos concretos que aportan las fuentes son oro puro. Hay pasajes donde aplicar una equivalencia formal, estrictamente literal, no solo oscurece el significado, sino que hoy en día resulta casi cómico. Totalmente. Por ejemplo, si miramos el texto original griego de la segunda epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, el autor usa la expresión stoma prostoma. Su traducción literal y formal es boca a boca. Imagina el problema de dejar eso así. Si un traductor del siglo XXI decide ser 100% literal y escribe que el autor anhela visitar a la comunidad para hablarles boca a boca, la imagen mental que se genera en cualquier hispanohablante de hoy es la de una maniobra de reanimación cardiopulmonar en una sala de urgencias. Es que es inevitable pensarlo. Claro, el significado original, que denotaba intimidad, proximidad de una conversación directa sin intermediarios, se evapora por culpa de un choque cultural.
Es que el envase antiguo arruina el contenido moderno. Por eso fíjate, ya en el lejano año 1569, Casiodoro de Reina, que fue un traductor adelantado a su tiempo, aplicó instintivamente una equivalencia funcional en este verso. Sí, fue muy pionero. Lo tradujo como hablar cara a cara. Sacrificó la anatomía literal de las bocas para salvar la esencia del mensaje. Y hay ejemplos aún más crípticos en hebreo. En el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 41, aparece la frase malé et yad. Literalmente se traduce como llenar sus manos. El pasaje describe las instrucciones para un ritual dirigido a Aarón y a sus hijos. Si mantenemos la equivalencia formal, el texto dice, y llenarás sus manos. Claro, cualquiera que lea eso hoy se queda perplejo. ¿Llenar las manos de qué? ¿De agua, de arena, de ofrendas, de herramientas? No tiene ningún sentido lógico sin un manual de historia al lado. Y ese es el problema de la equivalencia formal pura. Los estudios filológicos indican que ese antiguo modismo oriental de llenar las manos era la jerga legal y religiosa para referirse al acto de conferir autoridad, otorgar un cargo o investir a alguien con una responsabilidad sagrada. O sea, era una frase hecha. Exactamente. Por tanto, las traducciones modernas e incluso las revisiones posteriores de la Reina Valera cambian llenar las manos por un solo verbo, consagrar. Mucho más claro. Al usar una palabra moderna que engloba ese peso legal y religioso, el modismo se desvanece, pero la función original revive por completo en la mente del lector actual. Hay otro caso fascinante en nuestras notas que demuestra cómo dos versiones pueden decir cosas distintas y sin embargo tener razón bajo sus propios términos. Ocurre también en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, versículo 25. La escena relata cómo unas aguas amargas en un oasis se transformaron. Ah, sí, este es muy bueno. El texto literal hebreo dice que las aguas se volvieron dulces. La equivalencia formal lo mantiene tal cual, agua dulce. Pero si te vas a una versión dinámica como la Nueva Traducción Viviente, el texto dice que el agua se volvió potable. Esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo percibimos la realidad dependiendo de nuestro entorno histórico. En el contexto de un desierto milenario, encontrar agua que no estuviera estancada o salobre era un milagro táctil y gustativo. Un alivio enorme. Claro, el contraste absoluto de lo amargo era lo dulce. Pero en nuestro mundo moderno nadie abre el grifo de su cocina y dice «¡Uy, qué agua tan dulce!». Hablamos de agua potable. Lo dulce lo asociamos al azúcar o a los refrescos. Totalmente. Si alguien me dice que el agua está dulce, pienso que le ha echado algo. Exacto. Entonces el traductor formal mantiene la palabra dulce porque respeta el impacto poético y la percepción sensorial del nómada antiguo. El traductor dinámico usa potable porque quiere entregar la información práctica directa, o sea, el agua dejó de ser tóxica y ya se podía beber. Es brillante. Significa todo esto. Desde una postura puramente académica, libre de cualquier interpretación teológica, resulta evidente que la ciencia de la lingüística es de una precisión quirúrgica. Es tan exigente y meticulosa como la biología celular. Tanto Osmi, mirando por su microscopio en Tokio, como un erudito descifrando un papiro en una biblioteca, están peleando exactamente la misma batalla. Evitar que la información vital se degrade y desaparezca. Esa es la clave de bóveda de todo nuestro análisis de hoy. Comparten el imperativo absoluto de la conservación. Para que la vida continúe, ya sea el latido de un corazón humano o el impacto cultural de un texto antiguo, el sistema no puede quedarse quieto. La supervivencia biológica y la supervivencia cultural requieren un trabajo constante de desmantelamiento y reconstrucción. Hay que quemar los muebles. Hay que aceptar que las formas cambian, que las estructuras de madera del barco se tienen que quemar efectivamente para que el motor siga funcionando. Entender esta necesidad de adaptación nos da un marco mental increíble. Por un lado, nos permite valorar el diseño asombroso de nuestra propia biología, que trabaja en silencio, destruyendo y creando a nivel microscópico para mantenernos en pie incluso en las peores condiciones imaginables. Es un milagro diario. Y, por otro lado, nos enseña a mirar cualquier libro antiguo, ya sea un poema épico, un tratado filosófico o un texto religioso, con un respeto inmenso por la monumental ingeniería lingüística que hay detrás de cada página, asegurando que un mensaje milenario aterrice intacto en nuestra mente moderna. Es un buenísimo recordatorio de que nada que valga la pena se preserva sin un esfuerzo colosal por separar la forma transitoria del fondo permanente. Y bueno, para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy, quiero lanzar una idea al aire. Una pequeña chispa para quien nos escucha, y que cualquiera que lo piense verá que tiene miga. A ver.
Hemos repasado cómo la evolución biológica tardó millones de años en perfeccionar la autofagia celular, y cómo la mente humana ha tardado siglos en desarrollar estas complejísimas teorías de traducción para reciclar el lenguaje. La gran incógnita es qué va a pasar en unos pocos años cuando la inteligencia artificial tome el control absoluto de ambos procesos. Uf, buena pregunta. Descubrirán los algoritmos patrones genéticos que nosotros somos incapaces de ver, logrando manipular la autofagia hasta el punto de detener por completo el envejecimiento celular. Y en el terreno de las palabras, creará la inteligencia artificial traducciones de textos antiguos con una pureza conceptual tan absoluta, tan matemáticamente perfectas, que la estructura gramatical resultante sea incomprensible para nuestro cerebro orgánico. ¡Qué locura! Si el cuerpo humano y la historia humana son como ese barco que quema sus muebles para seguir avanzando, quizá la inteligencia artificial del mañana no se limite a mejorar la caldera, sino que rediseñe para siempre lo que significa estar vivo y poder comunicarlo. Hasta la próxima.